Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Qué bueno, pues yo lo escucho muy bien. Tengo un pequeño problema de audición en el oído izquierdo. Así que no tengo mucho retorno. No les voy a contar lo que me pasó cuando fui a renovar la licencia, pero puedo decir que tuvieron bastante misericordia conmigo. Bueno, buenas tardes a todos. Qué bendición poder estar aquí, poder compartir con ustedes y saber que somos parte de una gran familia, ¿cierto? Una familia que conforma el cuerpo de Cristo y una familia que Dios también nos ha permitido conocer, amar, ¿sí? Recién me preguntaban cuánto tiempo tengo de vida cristiana. Bueno, conocí a Cristo a los 15 años, tengo 35, no. Conocí a Cristo a los 26 años. Se puede decir que a los 26 años uno era joven, ¿cierto? Aunque mi hija de 18 dice el viejo de 30, la vieja de 30. ¿Sí? Bueno, cuando se tiene 18 años, todos los que tengan más de 18 son viejos, ¿cierto? Y le doy gracias al Señor por este tiempo. Hablábamos con Andrés. Bueno, ustedes saben, ¿cierto? Ya yo soy, creo que la tercera persona que viene, ¿cierto? ¿O cuarta? Yo soy el último. El tercero. Y ha sido una bendición esto de poder ir rotando, ¿cierto? Hoy día nosotros tuvimos la bendición de recibir a Hamilton en la mañana y fue un tiempo especial como lo han sido los anteriores, ¿sí? Y creo que definitivamente es un tiempo que Dios ha propiciado, ¿cierto? Como familia, donde podemos ser bendecidos a través del cuerpo. Así es que hoy a mí me corresponde con ustedes compartir el cuarto tema. ¿Yo tengo que mirar allá o puedo mirar ahí también? Perfecto, qué bueno. Porque además ando sin mis lentes, yo uso lentes. Entonces va a ser podría ser un poco infructuosa la exposición hoy día, pero esperemos que no. Se me quebraron mis lentes y los que tenía ¿sí? Ya están muy rayados. Ahí está la pregunta, ¿sí? ¿Por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué cree usted que sería necesario o importante estudiar la Biblia? ¿Cree usted que es importante? Sí. ¿Sí? Es sumamente importante. Yo contaba mi experiencia que cuando llegué a la vida cristiana el año 95 a Jofré, a mí Dios me impactó a través de su palabra. Me imagino como muchos de ustedes probablemente con muchos prejuicios, ¿cierto? Venía de una cultura católica, había tenido una influencia bastante marcada por los jesuitas, ¿sí? Yo me crié en el hogar de Cristo de los 10 hasta los 18 años aproximadamente. Entonces yo me relacionaba mucho con sacerdotes jesuitas y seminaristas, ¿sí? Entonces la línea jesuita para mí era, ¿sí? es un aspecto del cristianismo o del catolicismo que a mí me marcó mucho, ¿sí? En ese tiempo. Entonces venía con muchos prejuicios cuando llegué a la vida cristiana, cuando me hablaron de Cristo. Y una de las cosas que Dios impactó mi vida, ¿sí? Fue precisamente la palabra de Dios, ¿sí? Para mí fue, siempre lo digo, no sé si es adecuada la palabra, pero en el buen sentido, para mí fue fascinante, ¿sí? Era fascinante para mí escuchar, porque después de todos esos prejuicios que yo había tenido y que había forjado en mi vida, desde el sesgo religioso católico, con respecto al cristianismo, entonces cuando empecé a escuchar la palabra de Dios, la exposición de esta, fue fascinante, porque yo dije, wow, nunca me habría imaginado que la Biblia tratara de todos estos temas y tuviera una aplicación, pero para toda nuestra vida, ¿sí? Porque entendemos que Dios es un Dios integral, ¿cierto? Antes uno lo conceptuaba solamente desde un aspecto religioso,
como una vida religiosa. Yo me acuerdo, bueno, nunca fui buen religioso, siendo católico. Y iba a misa, me acuerdo, yo siempre iba al mes de María porque era como en primavera y el 8 de noviembre, ¿cierto? Por ahí, claro. Y porque en ese tiempo, estoy hablando de los 80, cuando yo tenía 18 años más o menos, mi juventud, entonces uno iba a ver, ¿cierto? No iba a ver al cura ni la iglesia, iba a ver a las niñas que iban, ¿sí? A todas las niñas que iban, ¿cierto? Entonces, ese era mi interés por la iglesia, no era precisamente la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando llego a la vida cristiana, el Señor impacta mi vida a través de su palabra. Y creo que es un aspecto muy importante y determinante en nuestra vida. Porque Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso fue lo que yo comencé a experimentar en mi vida cuando llegué a Cristo. ¿Sí? Experimenté esa libertad y cómo se cayeron todos esos prejuicios religiosos absurdos, por cierto, no tenían nada de sensato, eran solamente prejuicios absurdos con respecto al cristianismo, desde mi posición antes como católico. Y Dios lo hizo a través de su palabra. Uno puede escuchar testimonios y cada uno de nosotros tiene su propia experiencia, por cierto, y tal vez a usted lo impactó con otras cosas, pero a mí me impactó la palabra de Dios. Yo me acuerdo de llegar a Jofré en ese tiempo, yo no me acuerdo, Lolo, los MOOC, si eran los miércoles, los jueves y los sábados, ¿cierto? Y llegaba y lo único que yo quería era escuchar, y ávido, ¿sí? de escuchar, porque para mí eso fue así, fue un mundo que se me abrió, un mar, no, es poco un mar, un universo, ¿sí? Es como que el universo se abrió así, ¡guau! Eso fue fantástico. Hay una frase célebre que la dijo un señor, Moody, ahí está, dice, este libro te mantendrá alejado del pecado, note eso, o el pecado te mantendrá alejado de este libro. Cuando yo llegué a la vida cristiana, sí, obviamente, me imagino yo soy un caso excepcional, venía de una vida pecaminosa, y entonces Dios comenzó a hablarme a través de su palabra y a confrontarme, porque la palabra de Dios nos confronta, ¿sí? Es como cuando usted saca el pan de vida en la mañana y dice, ¡ay, no! Y lo vuelve a meter y saca otro, ¿cierto? ¿Le ha pasado? Bueno. Ajá. Los que se ríen están acusando recibo, ¿sí? La palabra de Dios tiene esa capacidad de confrontarnos. Es un espejo, ¿sí? Donde usted se mira y es como en las mañanas también, ¿sí? Yo a veces, bueno, no voy a dar nombres para proteger la identidad del mencionado, pero a mí me da risa en las mañanas porque, bueno, uno se mira al espejo y dice, yo no soy así, ¿sí? Yo soy un poco mejor que esto, ¿cierto? Pero la palabra de Dios definitivamente nos confronta. Y Moody dijo, este libro, haciendo referencia a la Biblia, dice, te mantendrá alejado del pecado. O, está esa posibilidad, o el pecado, dice, te mantendrá alejado de este libro. Yo creo que esto tiene que ver con una decisión, ¿sí? Cada uno tiene que decidir. Cuando llegamos a la vida cristiana y comenzamos a conocer la Escritura, comenzamos a adquirir sabiduría de Dios, revelación, y la verdad que nos hace libre comienza a destruir y a derribar todos esos argumentos que se levantan, ¿cierto?, con altivez en contra del conocimiento de Dios. Entonces empezamos en un proceso de sanidad, de liberación. Pero ahí uno, en todo ese proceso, uno tiene que ir tomando decisiones. ¿Le tocó tomar decisiones a usted cuando llegó a la vida cristiana? Sí. ¿Sí? Y cuando llegó a la vida cristiana, en su inicio, y de ahí nunca más tomó decisiones, o le ha tocado tomar decisiones? Todos los días, constantemente, permanentemente, ¿cierto? En mi proceso de caminar con Cristo tuve una transición, yo lo describo de esa manera, como de 6 meses, desde la primera vez que fui a Jofré, creo que fue en mayo, no sé, por ahí, no soy muy bueno para las fechas, hasta que finalmente Dios puso su mano Dios puso su mano, yo hice una oración y dije, Señor, yo no puedo salir de esto, fui honesto, Señor, yo no puedo, no quiero, ni tengo ganas, ni nada. Si esto no es tuyo, pon tu mano.
¿Han hecho esa oración? Y Dios puso su mano. Y lo increíble es que cuando Dios puso su mano, yo después con los años pensé, dije, pero yo podría haber dicho, no. Pero no pude, no sé, algo pasó. Pero yo hice esa oración sincera. Yo, Señor, le dije, no voy a terminar esta relación, no tengo fuerza, no tengo ganas, no puedo y no quiero. Pero si no es tuyo, pon tu mano. ¿Qué creen que hizo Dios? Puso su mano. ¿Sí? Dios, el Señor es bueno y es misericordioso porque sabe de aquellas cosas, conoce nuestra condición. Y Dios tuvo misericordia y puso su mano. Y desde ese momento comencé a tomar decisiones. Y la palabra de Dios se transformó desde ese momento en el libro, ¿sí? En la palabra de Dios, en lo más importante para mi vida. El libro más importante que fue determinando y estableciendo mi nueva vida. ¿Sí? Una vida sin Cristo, cada uno de nosotros era su propio Dios. ¿Sí? Cada uno de nosotros. Pero cuando llegamos a Cristo, la palabra de Dios comenzó a transformar. Y eso es lo maravilloso que la palabra de Dios, porque algunos pueden tener mucho conocimiento, saber mucho de Biblia, pero si no hay una transformación, entonces no se está produciendo lo que la palabra de Dios debe producir en nosotros. No solo adquirimos conocimiento, sino que la palabra de Dios es un libro que tiene el poder y la capacidad de transformar. Pero tiene que pasar de aquí a aquí, para que pueda transformar nuestras vidas. Respecto a esa afirmación, en qué lugar se encuentra usted? ¿Sí? ¿Sí? Esta palabra, este libro, perdón, lo ha mantenido cerca de Dios, ¿sí? O del pecado, por consiguiente, o lo aleja de Dios. Esta palabra, que es la Biblia, que es su palabra, debe mantenernos cerca de Dios y alejados del pecado. Eso es lo que debe producir en nosotros. Por eso que muchas personas no se acercan a la Biblia. Más de alguna vez me pasó compartiendo de Cristo que las personas al entregar el mensaje, comunicar el mensaje, las personas decían, sí, me quedó clarito, no, yo sé el pecado, pero ¿sabes qué? No quiero dejar de pecar, porque es muy rico pecar. Ese fue el gran argumento que más de alguien me dio alguna vez. Entonces, cuando somos confrontados con la palabra de Dios es clara, ¿sí? Y muchas de las personas que no se acercan a la Escritura es porque no quieren dejar el pecado, ¿sí? Entonces, o la palabra de Dios nos aleja del pecado y nos acerca a Dios, pero eso va a depender de nosotros. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Por la palabra o por el pecado? Josué 1:8 es un pasaje bastante conocido. Yo lo tengo. Venía preparado para esto. Dice, este pasaje es bien conocido. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este es el consejo que el Señor le da a Josué después de la muerte de Moisés, ¿cierto? Nunca se apartará de tu boca. Miren el énfasis, nunca. Nunca. O sea, en todo momento, constantemente, permanentemente, sino que de día y de noche. Esto no es como el odontine de los 80, pero que son más viejos, ¿sí? De noche y de mañanita, ¿se acuerdan? No. ¿Sí? Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar. Qué importante es meditar en la palabra de Dios. Es una de las 5 vías, la última, ¿cierto? Las vías de alimentación, la meditación, masticar. Cuando recién llegamos a la vida cristiana, por lo menos eso es lo que yo recuerdo, nos decían, mira, la palabra de Dios hay que ser como una vaquita, como los rumiantes, ¿cierto? Las vacas tienen como tres estómagos, ¿sí? Más o menos. Y ellos, ¿cierto? Comen pasto, regurgitan y vuelven, y todo un proceso. Bueno, así nosotros tenemos que masticar la palabra de Dios. Y eso tiene relación con la meditación, porque es ahí donde Dios nos habla y nos revela su palabra a través del Espíritu Santo. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Esto tiene un efecto. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Note eso.
para que guardes y hagas. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si no guardo palabra de Dios en mi corazón, entonces voy a estar transgrediendo la ley constantemente. Y como antes uno pensaba, por lo menos yo, de alguna manera, era, si yo ignoro la Biblia, bueno, soy inocente. ¿Sí? Hay personas que se ponen en esa posición. No, no me digas nada, porque así, en la medida en que me mantenga en la ignorancia, soy inocente. ¿Sí? No me digas nada de lo que dice la Biblia, porque no quiero saber. Pero sabemos que no funciona así. ¿Sí? Dios ha dejado su palabra y cada uno de nosotros es responsable, ¿sí?, de conocerla, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque la consecuencia de esta obediencia, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces hay personas, bueno, todos queremos ver bendición, prosperar, en fin, pero a veces hay personas que buscan prosperar, que buscan la bendición de Dios, pero no toman este consejo. ¿Sí? ¿Y cuál es? No meditan en la palabra, no la guardan, ni la obedecen. Entonces quieren que Dios los bendiga, pero no están obedeciendo, no están guardando la palabra, no la están meditando, no la están masticando. El Salmo 1 habla respecto, ¿cierto?, de la bendición que trae el meditar en la palabra de Dios, andar en los caminos de Dios. Entonces es muy importante que nosotros no nos apartemos de la palabra de Dios. Y vamos a ver 6 razones comunes, ahí están, 6 razones comunes que da la gente para no estudiar la Biblia. Siempre, bueno, pueden haber muchas más, ciertamente. Hay muchos argumentos que la gente da para no leer, para no estudiar la palabra de Dios, para no considerarla. Y la primera de ellas la primera razón es: la Biblia está desfasada. ¿Sí? Hemos escuchado eso, ¿no? No, la Biblia, ustedes los cristianos son gente retrógrada, ¿cierto? Pasada de moda, ¿sí? No van con los tiempos. ¿Sí? Nosotros los cristianos para el mundo estamos fuera de tiempo. Y la palabra de Dios, podríamos decir, es atemporal, no está sujeta a ningún tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. El Señor dice en su palabra, cielo y tierra pasarán, más Mateo 24:35. Cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. La Biblia es arcaica y está pasada de moda. Y uno observa el mundo hoy, el comportamiento de las personas y la sociedad en general, y claro, eso es súper avanzado, por supuesto. Es súper avanzado el comportamiento que tiene el hombre hoy en día, porque esta mentalidad que opera en este tiempo respecto a toda esta apertura, ¿cierto? La sociedad hoy en día como la vemos, ¿sí? Y cómo se autodefine, ¿sí? Amplia, abierta, pluralista y todas esas cosas. Pero la verdad es que si uno va a la luz de la palabra y observa aquellos comportamientos, ese comportamiento que uno ve en la sociedad, uno dice, Señor, aquí estamos retrocediendo, ¿sí? Esto realmente, como uno ve la sociedad, definitivamente deja mucho que desear. Y nos hace entender definitivamente que nosotros, como hijos de Dios, estamos en una posición muy privilegiada. No para sentirnos mejores que aquellos que están en tinieblas, porque eso es lo que dice la Biblia, caminan en tinieblas. Nosotros por la gracia de Dios, hemos sido trasladados, fuimos trasladados un día, ¿cierto?, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, estas personas, o quienes postulan esto, que la Biblia es un libro que está desfasado, fuera de tiempo, que es arcaico, que está pasado de moda, ¿qué pasa con estas personas? Lamentablemente ignoran que la revelación de Dios es tan viva hoy como la primera vez. Porque además la Biblia esencialmente es un libro revelacional. Por eso que necesariamente necesitamos al Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús lo dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿sí?, Él os guiará a toda la verdad. O sea, la palabra de Dios
esencialmente necesita ser revelada al corazón. Y si no tenemos al Espíritu Santo, ¿qué revelación vamos a tener? Hay cosas, obviamente, que las podemos entender desde el punto de vista intelectual, ¿cierto? Desde del conocimiento. Pero hay algo mucho más profundo, que es el Espíritu que Dios ha puesto en cada una de sus palabras, de sus principios, sus preceptos, sus leyes, sus enseñanzas. Eso necesita ser revelado al corazón. Cada vez que usted y yo recibimos una revelación, eso nos amplía. La primera vez, si usted hace memoria, qué es lo que experimentó, cómo fue esa experiencia cuando usted llegó al ministerio y escuchaba Dios me habló, Dios me habló. Yo creo que todos cuando escuchamos eso, ¿cierto? Pensamos, esta gente está mal, está loca, ¿cierto? ¿Cómo eso que Dios me habló? Sí, era extraño escuchar eso. Pero cuando nosotros tuvimos esa experiencia, entendimos. Si usted hace memoria, ¿se acuerda del primer rema que Dios le dio? ¿Sí? ¿Y qué sucedió cuando Dios le habló? ¿Qué sucedió en usted, en su mente, en sus emociones, en su alma? ¿Qué sintió? ¿Sí? Paz. Pero fue algo potente, ¿cierto? Algo que lo impactó. Que usted sabía que esa palabra era para usted. Que Dios le estaba hablando a usted. Usted la leyó y llegó a su corazón como una flecha. Llegó a su corazón y usted miró para los lados y dijo, no, esto es para mí. Esto no es para nadie más, es para mí. Y eso nos impactó. ¿Sí? Pero eso es una acción de Dios a través de su Espíritu. Dios nos revela su palabra. Por lo tanto, es esencialmente revelacional. El siguiente punto es, sí, dijimos 6 razones. La primera, la Biblia está desfasada. ¿Cree usted que está desfasada la Biblia? No, ¿cierto? Ya, cualquiera que piense lo contrario, lo mandamos al oratorio. 2, no tengo la técnica para estudiarla. ¿Sí? Esto no se trata de técnica. No se trata de técnica, definitivamente. Uno tiene que disponerse para que Dios le hable en su palabra. Si uno no se dispone, uno cada vez que va a la Escritura, uno tiene que decir, Señor, Espíritu Santo, háblame. ¿Sí? Necesitamos obviamente nuestro entendimiento, el intelecto. Pero aún más que eso, necesitamos una actitud sensible y de dependencia del Espíritu para decir, Señor, háblame a través de tu palabra. Porque podemos leer desde el punto de vista, ¿cierto?, intelectual, racional, ¿sí? Pero hay un aspecto que es mucho más profundo y significativo, que es la revelación. Juan 5, ahí está, Juan 5:39. ¿Qué dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús hablándole a los judíos, ¿cierto? ¿Cuál era la recomendación? Escudriñad las Escrituras. Estudien, vayan, escudriñen. ¿Sí? Eso habla de una disposición. Hagan esto, escudriñen. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos usaban mucho eso, ¿cierto? Y tenían mucho celo y por la ley y todo. Pero bueno, ¿qué pasaba? Si Jesús estaba ahí, enfrente de ellos, y no habían advertido ni reconocido que Jesús era el Mesías y la persona encarnada que estaba contenida en toda la Escritura, desde Génesis en adelante. Bueno, aún no estaba escrito el Nuevo Testamento. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, ahí dice el Señor, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si vamos a la palabra de Dios, ella va a dar testimonio. ¿Sí? Y esto también es una experiencia que todos nosotros tuvimos cuando llegamos a la vida cristiana y comenzamos a leer la Biblia y el Espíritu Santo nos dio testimonio a nuestro espíritu. Yo me acuerdo que por ahí por el año 2004 probablemente, no,
2002, antes de fin de año, yo me tocó tener a mi padre por unos meses en mi casa, en el departamento. Isaac no había nacido, Isabel estaba embarazada de Isaac. Bueno, yo cuando recibí a Cristo me preocupé de compartirle de Cristo a toda mi familia, en fin, y bueno, a mi padre también. Y me tocó tenerlo por un tiempo a mi padre hasta que finalmente logramos ubicarlo en un lugar donde pudo estar. Y me acuerdo que un día yo lo dejaba en la mañana, le dejaba preparado todo, cosa que él no tuviera que hacer mucho por el cuidado de él. Y un día él le gustaba leer mucho, era un hombre que le gustó mucho la lectura. Y entonces él leía la Biblia y un día lo vi que estaba leyendo de espaldas hacia Curicó, mi departamento donde vivía, en la Yei, no sé si vivía ahí mismo. Sí, yo vivía en el 408, creo yo vivía. Y yo lo veo que está con su Biblia leyendo y le empezaron a caer lágrimas y me mira y me dice, hijo, me dice, y quebrantado en su corazón, y me dice, esto es palabra de Dios, me dice. Y yo entendí en mi espíritu que él, en su espíritu, ¿sí? no desde el intelecto, había entendido o había recibido la revelación de que aquello que él estaba leyendo era la palabra de Dios. No era simplemente un libro, sino que era efectivamente la palabra de Dios. Cuando él me dice eso, yo entendí inmediatamente eso. Y su quebranto evidenciaba eso, ese impacto que produce la palabra de Dios y que debe producir en nuestro corazón. Entonces, pasó el versículo, perdón, me faltaba uno. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, miren qué importante aquello, el que quiera hacer la voluntad de Dios. O sea, si hay voluntad para hacerla, si hay disposición para hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice? Conocerá si la doctrina es de Dios. No, es que ese libro lo escribieron hombres y hace mucho tiempo y quién sabe qué. Y el mundo trata de restarle valor, credibilidad a la palabra de Dios. Pero ahí dice claramente, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Cuando realmente queremos hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios se va a revelar, se va a manifestar, Dios se va a revelar a través de su palabra. Dice, conocerás si la doctrina, la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sí? Entonces, necesitamos disponernos. No se trata de una técnica especial para estudiarla, ¿sí? Una disposición. Otra razón común para no estudiar la Biblia, la siguiente, por favor, dice, es solo para profesionales. Suena como chistoso esto, para profesionales. Solo para profesionales y no para cristianos normales. Yo pensaba en esto, profesionales y cristianos normales. ¿A dónde me ubico? ¿Sí? Cristianos normales. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. La palabra de Dios, ¿sí? Toda la palabra es verdad. Como dice más adelante uno de sus salmos. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Era importante que viniera el Espíritu Santo, definitivamente, Jesús lo dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya, para que venga el Espíritu, porque Él les va a revelar todas las cosas, ¿sí? Él nos va a revelar, y Él está hasta el día de hoy, como el Señor prometió, hasta el fin. Tenemos el Espíritu de Dios en medio nuestro. Qué bendición contar con la persona del Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos guíe, ¿sí? Porque Él nos guía por el camino que debemos andar. Por lo tanto, no es para profesionales, ¿sí? Nosotros debemos entender que nosotros no necesitamos saber griego ni hebreo
¿sí? Para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos ya lo tenemos, y es el Espíritu Santo, que es lo más importante, ¿sí? La persona del Espíritu Santo. Jesús no le dijo a los discípulos: miren, yo me voy, métanse a una escuela de griego, ¿cierto? Y empiecen a estudiar para que puedan entender, o vayan a, a estudiar con Gamaliel. Bueno, Pablo estudió con Gamaliel ahí. No le dijo eso. Dice: esperen, esperen, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos. O sea, lo que la iglesia necesitaba era recibir el poder del Espíritu Santo. Y eso no solo para el principio, el primer siglo, para ellos, para nosotros también. Y eso, por eso que hacemos énfasis como iglesia, como ministerio, en la persona del Espíritu Santo. Lamentablemente, hoy en día también hay personas, o aún cristianos probablemente, que no sé, no quiero pecar tampoco, pueden desmerecer la obra del Espíritu Santo o no reconocerla para este tiempo. Pero nosotros, aunque probablemente por ello seamos considerados hasta ignorantes, ¿sí?, a la luz de la razón que ellos puedan dar de una mala interpretación, haciendo alusión a que la manifestación y la obra del Espíritu Santo solo debemos entenderla circunscrita para el primer siglo, pero por lo menos la Escritura no nos dice eso. Jesús prometió que vendría el Espíritu Santo y estaría con nosotros hasta el fin, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos la persona del Espíritu Santo. Es esencial, es vital en nuestras vidas. Tenemos el Espíritu de Dios, por lo tanto no necesitamos saber griego ni hebreo. Ahora, si usted quiere estudiar griego y hebreo, fantástico, que Dios lo bendiga, ¿sí? Porque es parte de los ministerios. También hay algunos maestros, apóstoles, profetas. Bueno, si usted quiere dedicarse a ser un maestro y que sea de bendición para el cuerpo y la edificación del cuerpo, gloria a Dios por eso. Pero no es un requisito, ¿sí?, para estudiar la palabra de Dios. Siguiente, no es tampoco, no es la otra posición, puede ser para alguien, no es una prioridad en mi vida, estoy muy ocupado. Hoy día vivimos en un tiempo donde estamos todos ocupados. ¿Hay alguien aquí que esté desocupado? ¿Que tenga todo el tiempo del mundo? ¿Alguien que le sobre el tiempo? Todos estamos ocupados. Pero también el Señor nos enseña a administrar el tiempo, ¿sí? Hay personas que dan esta razón: no es una prioridad en mi vida, estoy muy ocupado. ¿Cree usted que debiera ser ese un argumento en nosotros para no estudiar la palabra de Dios? No debiera ser, ¿no? O sea, debemos hacernos el tiempo, ¿sí? Para estudiar la palabra de Dios. Porque no es una opción estudiar la palabra de Dios. No es una opción, es esencial. Debiera ser una prioridad. Es vital, ¿sí? Es vital. En la medida en que nos alimentamos de la palabra de Dios, también vamos a ser edificados, vamos a ser fortalecidos. Por lo tanto, debemos darle el lugar que corresponde. Otra razón que las personas dan es: la Biblia no es confiable. Y hay uno con cara de pregunta, así como: ¿será? ¿Sí? ¿Será cierto esto? ¿Y qué nos dice el salmista? La suma de tu palabra, la totalidad, desde principio a fin, toda la Escritura, dice: la suma de tu palabra es verdad. Eso es una afirmación, ¿sí? Es verdad. Es maravilloso esto. Porque no sé si a ustedes les pasó, pero y es algo que no debo olvidar. No para sentirse mejor que aquellos que ignoran la palabra de Dios, pero eso es parte de nuestra identidad. El conocer la palabra de Dios y entender que es la Biblia, la palabra de Dios, eso es lo que a nosotros nos da seguridad. Jesús es el fundamento donde se debe sustentar y fundamentar nuestra vida. El Verbo hecho carne, la palabra de Dios hecha carne, es verdad.
es verdad. Y eso es lo que nos debe dar y nos da la seguridad. No para hacernos sentir mejores que otros o para denostar a otros o a aquellos que no consideran la palabra de Dios, sino simplemente para vivir seguros en nuestra identidad como hijos de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad, es fiel, es verdadera, permanece para siempre, ¿sí? Es completamente creíble, ¿sí? Confiable, autoritativa, ¿sí? Entonces, nosotros debemos confiar en la palabra de Dios. Y aquellos que argumentan su falta de confianza en ella, bueno, ahí es donde debemos presentar, ¿cierto?, con mansedumbre, saber presentar defensa de nuestra fe, de lo que creímos. ¿Por qué creemos en la palabra de Dios? ¿Sí? Siguiente. Y la otra razón o argumento que dan es aburrido o aburrida. ¿Sí? No quiero ofender a nadie, por favor. ¿Eh? No sé, algunos los conozco, no los conozco a todos, pero tal vez a veces o antes yo no iba nunca a misa. ¿Sí? Y fui a misa cuando hice la primera comunión y algo así, y un par de veces. Pero yo no voy a decir que era tan entretenido, ¿sí? Bueno, primero porque no entendía nada, ¿sí? ¿sí? No, puedo decir en ese aspecto, si se puede decir, no fui un buen católico, porque no, la verdad es que no, me imagino que iba como mucho, no entendía mucho. Y no era entretenido para mí. Pero cuando llegué a la vida cristiana, ¿sí? Para mí fue muy atractivo, fue muy atrayente el escuchar, el recibir de Dios, recibir la palabra de Dios, quienes la exponían, quienes la enseñaban. Para mí fue maravilloso. Yo quería estar en el distrito todo el tiempo, ¿sí? Yo empecé no a hacer tiempo completo, pero a estar en el distrito, ¿sí?, mucho antes de que Dios me llamara a tiempo completo. Pero a mí me encantaba estar en el distrito. Yo trabajaba, para los que saben, trabajaba en un banco, en una corredora de bolsa, en un banco que ya no existe. ¿Sí? No existe el banco, imagínense que era viejo. El Banco O'Higgins. Banco O'Higgins. Y antes trabajé en el Banco Concepción. Algunos lo conocieron. Bueno, ¿sí? Estoy nombrando puros bancos nuevos. ¿Sí? Pero para mí era fantástico llegar a Jofré y escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? No era algo aburrido, definitivamente. Y nosotros debemos trabajar en nuestro corazón para que la palabra de Dios no sea algo, ¿cierto?, que nos aburra. ¿Sí? Ahí mostraban a alguien, ahí está, ¿cierto? Está durmiendo. Hay algunos, bueno, en mi distrito pasa eso, no creo que pase en otro distrito. Hay una persona que siempre se queda dormida. Es un tema de edad en el caso puntual de esta persona. ¿Sí? Pero él se queda dormido y de repente se le cae la Biblia. Pero digamos que se lo atribuimos a su edad. Pero él no es una persona que se aburra, sino simplemente... Pero hay algunos que se aburren, o podrían aburrirse. Dice el Salmo 119, verso 24-27. Pues tus testimonios son, ¿qué dice? Mis delicias y mis consejeros. ¿Son para usted, la palabra de Dios es para usted su delicia? ¿Es para nosotros la palabra de Dios una delicia? ¿Sí? No responda, por favor. Cada uno en su corazón sabrá responder. Y mis consejeros. La palabra de Dios nos aconseja a través de su palabra. Dice el 27, hazme entender. Si hay algo que uno ve y observa en los salmos, particularmente, cómo el salmista evidencia una actitud y una disposición de siempre ser enseñado. Y es lo que nosotros debemos tener. Debemos tener siempre esa disposición. Hazme entender. Hazme entender. No, si yo ya lo sé todo. Hay personas que se sienten que se graduaron ya. ¿Sí? Alguien decía por ahí, alguien le referenciaba algo y dijo, no, mira, le sacó su pergamino, le dijo sus credenciales, ¿cierto? Le dijo, mira, yo, para que tú sepas, yo hice una licenciatura en teología, así que yo sé lo que te estoy diciendo. Y está bien que uno se perfeccione y que tenga una licenciatura y todo eso. Pero
pero considero que ese no es argumento, ¿cierto?, para decirle a alguien, mira, ¿sí?, desde esta posición yo te puedo decir a ti, ¿sí?, en esa actitud. Y eso no está bien, eso no está bien. Porque si hay algo que a Dios no le agrada es el orgullo, ¿sí? Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿A dónde estaba? Me perdí la última diapo. El aburrimiento, ¿sí? Hay personas que se aburren, lamentablemente. Mis consejeros, hazme entender el camino de tus mandamientos. ¿Para qué? Para que mediten tus maravillas. Hazme entender, ¿para qué? Para que mediten tus maravillas. ¿En qué maravillas medita usted? ¿En qué maravillas estamos meditando? ¿En qué estamos meditando? Aquí el salmista, su deseo era que Dios le hiciera entender el camino de tus mandamientos, de sus mandamientos. ¿Para qué? Para que mediten tus maravillas. ¿Cuántas maravillas Dios nos puede revelar a través de su palabra? Muchas, muchas cosas. Pero necesitamos disponer nuestro corazón para entender, para ser enseñados. Vamos a ver 3 beneficios que usted puede recibir al estudiar la palabra de Dios. Veamos cuáles son esos beneficios que trae el estudio bíblico que Dios tiene para nosotros. 3 beneficios. El primero, estudiar la Biblia es esencial para su crecimiento. ¿Cree usted eso? La cita 3 del CD, ¿se acuerda lo que dice? Habla de él. ¿Sí? ¿De qué? No. Habla de la Biblia, ¿cierto?, como el alimento espiritual. ¿Sí? La palabra de Dios como alimento espiritual. Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué dice eso? Porque hay muchas adulteraciones. No sé si he repetido este chiste, pero no es un chiste, es cierto. Es parte de esas historias, ¿cierto?, urbanas. En el campo había uno que le decían leche con agua. No sé por qué. Leche con agua. Porque le echaba agua a la leche para que rindiera más. Pues bueno, también aquí en la ciudad a veces vendían leche y también... Bueno, no solo esa leche, hay muchas adulteraciones. Y especialmente de la verdad. Aunque el mundo dice, mira, nadie conoce la verdad. Claro, son ignorantes de la Biblia. Pero la verdad se personificó en Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero aquí el consejo del apóstol Pedro es desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por esa leche espiritual, que es la palabra de Dios, crezcáis para salvación. El propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas es que crezcamos, que avancemos. Pero no toda la vida vamos a tomar leche, ¿sí? Yo he escuchado historias de mamás, ¿cierto?, que querían mucho a sus niños, por supuesto. Le dieron pecho hasta como los 6 años, ¿sí? Imagínense, 6 años, niño, ya ni calostro, ¿qué sería? No sé, ¿sí? Pero el niño era un chupete más que nada, ¿sí? Pero eso no tenía ningún efecto nutritivo, ¿sí? Porque ya a esa edad, bueno, a menos tiempo que ese, ya el niño debió haber comenzado con las papillas, después el picado. Escuché también una vez que una mamá, ella quería tanto a su niño, era tan especial. Bueno, para las madres todos los hijos son especiales, evidentemente. Y son lindos también, pues además. ¿Sí? Sobre todo cuando recién nacen, ¿cierto? Moradito, hinchado, precioso. ¿Sí? Se parecen a toda la familia. ¿Sí? No sé cómo lo ven, pero bueno. Con ojos espirituales, definitivamente. ¿Sí? Decidió no darle en el proceso natural a su hijo la alimentación requerida. Entonces dijo, yo no voy a permitir que mi hijo sufra, porque mi hijo es muy especial, entonces le voy a dar colado hasta los 7, 8 años. O papilla. Esto no es broma, lo escuché, lo leí por ahí. Y este niño obviamente dañó su dentadura y su sistema digestivo. Porque esta mamita
su hijo era tan lindo y tan especial que ella no iba a permitir que su hijo mascara, ¿cierto? Entonces uno ve que si alteramos los procesos naturales, como Dios ha diseñado todas las cosas, vamos a afectar, vamos a dañar. Entonces el apóstol Pedro, si bien nos indica que debemos desear como niños recién nacidos, pero esto va en un proceso, en un desarrollo. No es que siempre vamos a estar tomando leche, ¿sí? Y la palabra de Dios, como decía, es esencial para nuestro crecimiento y como lo indica el apóstol Pedro. Y como lo vemos en la cita 3 del CD, oír, leer, estudiar, memorizar y meditar en la palabra de Dios. Nos habla de actitud. Así como el bebé debe tomar leche para sostener su vida física, usted y yo necesitamos tomar también las escrituras, la palabra de Dios, para sostener nuestra vida espiritual. Pero no vamos a estar todo el tiempo tomando leche, ¿sí? Necesitamos ir en progreso. ¿Cómo cultivamos el gusto por la palabra de Dios? ¿Cómo podemos cultivar este gusto? Por medio de cultivar, ¿sí?, un apetito insaciable por la verdad espiritual. O sea, la verdad de Dios, la verdad, la palabra de Dios es lo que debe mover nuestro corazón, nuestro espíritu a alimentarnos, ¿sí?, y tomar el gusto por la palabra de Dios. Ahí está. Actitud de un recién nacido, lo vimos, el deseo de la palabra, en la leche espiritual no adulterada, y esto tiene un propósito para lograr el crecimiento espiritual en nuestras vidas. El propósito de Dios a través de su palabra es que por medio de ella logremos el crecimiento. ¿Usted ha crecido, podría decir que ha crecido desde el día en que llegó a la vida cristiana a hoy, al día de hoy? ¿Sí? Alguien que no haya crecido, y oremos por él y oramos por él para que crezca, ¿sí? O todavía está tomando leche, como aquella mamá que le dio leche hasta los 6 años al niño, ¿no? Se supone que tenemos que ir creciendo. Como la luz de la aurora, la vida del justo es, ¿cierto?, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces el propósito de Dios a través de la lectura, del estudio de la palabra de Dios, es que crezcamos. Podemos conocer la Biblia, también corremos ese riesgo, que podemos conocer la Biblia y no crecer. Podemos estar conociendo, y hay personas que pueden, y probablemente usted ha visto, ha oído, personas que citan la Biblia y dan a entender y muestran que conocen, que han leído y citan pasajes, en fin. Pero uno los mira y dice, pero podría decir que no, ¿y dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la evidencia, ¿cierto?, o el resultado de todo ese conocimiento, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado con eso. La Biblia no fue escrita para satisfacer la curiosidad también. Muchos por curiosidad van a la Escritura o vienen a la Escritura. A veces viene gente a la iglesia, a los ministerios, solo con el afán de satisfacer un poco esa curiosidad. No, es que yo he estado en los mormones, yo he estado aquí, yo he estado allá, yo estudié teología y entonces yo visito las iglesias porque soy de mente amplia y me gusta culturizarme. Entonces, ahí no hay ningún interés por tener un encuentro real con el Señor. Ahí no hay conversión, ahí no hay crecimiento, ahí no hay nada. Hay pura curiosidad, ¿sí? Ese es el único fin. Entonces, la Biblia no fue escrita para satisfacer la curiosidad, sino para ayudarnos a crecer conforme a la imagen de Cristo. Note eso, ¿sí? No fue para satisfacer nuestra curiosidad, sino para ayudarnos a crecer conforme a la imagen de Cristo. Dios no quiere que seamos pecadores inteligentes, ¿sí? Dios quiere que la palabra de Dios produzca en nosotros lo que tiene que producir, como Él lo dice. La pregunta que usted se puede hacer o nos podemos hacer aquí es, ¿estamos creciendo o estamos envejeciendo? ¿Sí? Aunque lo externo dice se desgasta, y eso es inevitable, a algunos se les nota más, bueno, eso ya son cosas ya de genética, pero lo importante es que el hombre interior, ¿cierto?, crezca, ¿sí? Eso es lo importante. Qué bueno, qué bueno. No se preocupe porque vamos a vivir eternamente, ¿sí? Y cuando lleguemos al cielo vamos a ser todos jóvenes, ¿sí? Así que no se preocupe. No se preocupe por eso. Siguiente. 2. Estudiar la Biblia es esencial para lograr
madurez espiritual. ¿Cree usted que es importante la madurez espiritual? Claro que es importante, por cierto. Veamos lo que dice Hebreos, ahí está, 5 del 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Miren lo que pasa cuando usted y yo nos hacemos tardos para oír. Difícil de explicar. ¿Cómo a veces usted le explica a alguien, cómo le explico a esta persona para que me entienda, para que no se afecte? No sé si le ha pasado. Y dice, Señor, si esta persona tuviera la madurez requerida, necesaria para recibir esto que le voy a decir, sería tan bueno para su propio bien. Pero, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le explico? Oye, pero si fulano, fulana tiene 20 años de vida cristiana, 10 años, pero es que tengo que ser, no es que uno no sea delicado, uno tiene, con amor y verdad, dice la Escritura, se corrige el pecado, pero a veces hay cosas que uno, y aún pueden ser muy básicas, muy sencillas, pero hay personas que no tienen la madurez, lamentablemente, para recibir. ¿Sí? Y dice, oye, pero si tiene 20 años de vida cristiana, tiene 10. Sí, pero lamentablemente no tiene la madurez necesaria, requerida para recibir lo que... si volvemos al pasaje, ahí está. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, lo primero. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, es como esa mamá que el niño tenía 6 años o más y todavía seguía dándole pecho. ¿Sí? Ya así dice, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, es inmaduro. Eso es lo que dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, el Señor, el propósito de Dios a través de su palabra, el estudio de esta, la meditación, las 5 vías, es que nosotros alcancemos madurez. ¿Es complejo hablar con una persona inmadura, con un adolescente? ¿Usted ha tratado de hacer entender a alguien inmaduro de algo así, a veces aún sencillo, básico, simple, y no lo entiende? ¿Cómo se siente usted que es más maduro? ¿Sí? Se frustra, ¿cierto? Hace como el doctor Chapatina, así. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a decir eso. Y dice, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dios quiere que usted y yo alcancemos madurez. No estemos toda la vida tomando leche, sino alimento sólido. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, es necesaria la madurez, porque en la madurez, en el proceso natural que debiéramos llevar en nuestro caminar con Dios, es necesario discernir, es necesario caminar y desarrollar nuestra madurez para poder discernir entre el bien y el mal. Y eso pasa con las personas inmaduras, que uno dice, pero ¿cómo no se da cuenta si es claro, si eso no está bien? Eso no lo ve. Y dice, pero ¿cómo, Dios mío? A veces puede ser aún muy sencillo, muy básico. Pero si la persona no tiene la madurez espiritual requerida para el tiempo, probablemente, y todo el proceso que lleva en la vida cristiana, y no lo entiende, entonces puede ser frustrante. Bueno, uno tiene que orar, pero es importante que logremos la madurez. Eso es lo que Dios quiere. El alimento sólido es ¿para quiénes? Para los maduros. ¿Quiénes son los maduros? ¿Quiénes saben más versículos bíblicos? ¿Sí? ¿Acaso? Tal vez esos son los maduros, los que saben más Biblia. No. ¿Saben quiénes son los maduros? Maduros son aquellos que han aprendido por sí mismos a distinguir entre el bien y el mal mediante el uso constante de las Escrituras. ¿Sí? Es una persona madura. En lo biológico, una persona madura es aquella que se hace cargo y se hace responsable de sí misma. ¿Sí? Y que dice, bueno, ya no soy un niño, necesito yo, ¿cierto?, hacerme cargo de mi vida. O sea, ahí uno ve madurez. En la inmadurez los jóvenes dicen, no, es que la profe tuvo la culpa, el de allá tuvo la culpa, todos tienen la culpa, menos él. ¿Sí?
Una persona inmadura le echa la culpa a todos y no se hace responsable de nada. Eso es una persona inmadura. Entonces, en la vida cristiana también, a veces podemos evidenciar actitudes inmaduras, cuando le echamos la culpa a los demás y no nos hacemos cargo de nuestra propia vida. ¿Quiénes son los maduros? Quienes han aprendido por sí mismos a distinguir entre el bien y el mal mediante el uso constante de la Escritura. En la dimensión espiritual dice el opuesto a la ignorancia no es el conocimiento, sino la obediencia. Una persona madura, un cristiano maduro, es un cristiano obediente. ¿Sí? Si usted quiere distinguir a un cristiano maduro, observe cuán obediente es aún su propia vida. Señor, a ver, vamos a hacer un testeo, a ver cómo está mi madurez. Entonces, cuán obediente usted sea, eso va a evidenciar si realmente está en el proceso esperado de madurez y de crecimiento. Y por último, estudiar la Biblia es esencial, para lograr eficiencia espiritual. Y ahí está 2 Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la escritura, toda, sin excepción, es inspirada por Dios. Y tiene un propósito, es útil para enseñar. Por eso el salmista decía, enséñame, Señor, para redarguir, nos redarguye, ¿sí? Para corregir, para instruir en justicia. Nos instruye, nos redarguye, nos corrige, nos enseña. ¿A fin de qué? Esto tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta perfección es el proceso en el desarrollo natural de nuestro caminar con Cristo, ¿sí? Esa es la perfección en la que vamos, ¿sí? De gloria en gloria, ¿sí? Para llegar a la medida, a la estatura del varón perfecto. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de Dios, que seamos enteramente preparados para toda buena obra. O sea, Dios no hace nada sin un propósito en nuestra vida. Siguiente, y ya terminando. Y vemos que Pablo señala que toda la Escritura, hay unas S de más, toda la Escritura es útil para la doctrina o la enseñanza. Es útil para reprender, es útil para corregir. Lo que usted cree determinará su conducta. Lo que nosotros creemos va a determinar nuestra conducta. Es útil para reprender. Esto significa que le dice a usted cuando se sale de los límites. Estos son nuestros límites. La palabra de Dios establece límites. Y Dios es quien determina los límites, no nosotros. Antes nosotros determinábamos nuestros límites. La palabra de Dios nos ayuda a limpiar el pecado y aprender a conformarnos a la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios. Y Dios emplea su palabra para mostrarnos cómo vivir, cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Siguiente. El estudio de la Biblia entonces es primordial para llegar a ser un siervo de Jesucristo efectivo. Eso es lo que Dios quiere, que seamos efectivos como hombres y mujeres de Dios. Siguiente. Él le pide que venga y estudie ese libro por 3 poderosas razones que son esenciales para el crecimiento. Es esencial para el crecimiento, es esencial para lograr la madurez. O sea, la palabra de Dios es esencial para el crecimiento, para lograr la madurez, es esencial para equiparnos y entrenarnos, ¿sí? La palabra de Dios nos equipa, ¿cierto? Y nos entrena, con el fin de que usted esté disponible y preparado como un instrumento afinado en sus manos, para lograr finalmente sus propósitos. Y ahí, esa es la última. Y esta última frase, no se trata solo de información, ¿sí? Esto de acumular cierto conocimiento,
No se trata solo de información, sino de transformación. Porque la palabra de Dios, ¿sí? En nuestras vidas se va a evidenciar la obra de Dios a través de su palabra en el proceso de transformación que vamos a evidenciar en nuestra vida y en nuestra conducta. ¿Sí? Uno no saca nada con decir, no, yo sé mucha palabra de Dios, yo he leído tanto esto, lo otro, y cita, y referencia y todo, pero si no hay una transformación. ¿Sí? Si hay transformación, entonces uno dice, bueno, aquí la palabra de Dios está haciendo el efecto esperado. ¿Sí? Dios quiere que seamos transformados por medio de su palabra. Por lo tanto, podemos concluir, ¿sí?, que es importante estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Es importante. Y a eso nos ha llevado el Señor en este tiempo, como familia, como iglesia, a hacer énfasis en el estudio de la palabra de Dios. ¿Oramos? Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas, nos animas y nos motivas, Señor, como hemos estado viendo, Señor, a lo largo de estas semanas, la importancia de estudiar tu palabra, de conocerla, de amarla. Señor, como aprendimos un día en nuestro curso básico, la importancia de aprender y amar tu palabra, el papel de la Biblia, Señor, a través del oír esas 5 vías de alimentación, el oír tu palabra, Señor, porque por el oír, Señor, el oír tu palabra de Dios, aumentamos, Señor, nuestra fe. El leer, Señor, tú animabas, exhortabas, Señor, a los discípulos, a los judíos, a leer tu palabra, estudiarla. Señor, el salmista nos habla la importancia de memorizar tu palabra en el corazón para no pecar contra ti, de meditar. El consejo que tú le diste a Josué, Señor, de meditar en tu palabra, porque el meditar en tu palabra trae como resultado bendición a nuestras vidas. Señor, gracias Espíritu Santo, porque tú fuiste dejado como testimonio, Señor, para dar testimonio a nuestro espíritu, Señor, de tu palabra. Así como tú le dijiste a los discípulos, Señor, que ellas son las que dan testimonio de ti. Es tu palabra la que da testimonio, Señor, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Porque es tu palabra, Señor, la que salió de tu corazón, de tu boca. Señor, tú lo dices en tu palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es tu palabra, Señor, la que nos permite crecer, la que nos permite desarrollarnos. Señor, tu palabra es verdadera. Tu palabra es vigente, Señor, hoy, ayer y por los siglos. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor. Gracias, Padre, porque dejaste tu Espíritu para guiarnos a toda la verdad, para revelarnos tu palabra. Señor, gracias porque no necesitamos ser profesionales, Señor, o tener algún estudio avanzado en griego o en hebreo para leer tu palabra, para meditarla, para estudiarla. Señor, simplemente necesitamos depender de tu Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Tú eres el que nos da la sabiduría. Tú eres el que revela tu palabra al corazón. Señor, y así como tú aconsejaste, Señor, a tus discípulos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos lleve y nos revele tu palabra, Señor. Que haya esa disposición en nuestro corazón. Que la palabra de Dios sea una prioridad en nuestras vidas. Señor, que podamos administrar nuestro tiempo de tal forma que evidenciemos lo prioritario que es tu palabra, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tu palabra es confiable, es autoritativa. Señor, tiene toda credibilidad.
Señor, gracias, gracias, Señor, porque la suma de tu palabra es verdad. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque como el salmista declarara, Señor, tu palabra, que tu palabra sea nuestra delicia, nuestro deleite. Oh, Señor, si hemos perdido la pasión, el deleite, el disfrute por tu palabra, Señor, que en este tiempo tú lo renueves. Por favor, Espíritu Santo, tú eres aquel que hace todas las cosas. Señor, ayúdanos, Paracletos, nuestro ayudador, ayúdanos, Señor, por favor, a renovar nuestro amor, nuestra pasión por tu palabra, Señor. Que como iglesia tú despiertes un celo en cada uno de nosotros por amar tu palabra, por deleitarnos en ella, por disfrutarla, Señor. Coloca avidez, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Por favor, Señor, aún te pedimos perdón si no es tu palabra y no ha sido tu palabra en este tiempo. Lo que, Señor, lo que cautiva nuestro corazón, lo que nuestro corazón anhela, desea disfrutar. Oh, Señor, perdónanos si hemos dejado el amor y la pasión por tu palabra. Renuévanos en el amor y la pasión por tu palabra, Espíritu Santo. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Queremos amar tu palabra, Señor, pero es necesario que tú lo hagas, Señor. Que tú lo hagas en cada uno de nosotros. Enamóranos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender la bendición de amar tu palabra. Danos una actitud correcta, Señor, así como el bebé recién nacido que anhela, que desea la leche espiritual, la leche materna, Señor, que nosotros así de igual forma anhelemos tu palabra para crecer por ella, que la deseemos, Señor, entendiendo que esto tiene un propósito en nuestras vidas, que es nuestro desarrollo, que es nuestro crecimiento, nuestra madurez. Señor, por favor, Espíritu Santo, coloca deseo de estudiar tu palabra para crecer y para madurar espiritualmente. Señor, perdónanos si no hemos madurado proporcionalmente a lo esperado, Señor, en nuestro caminar, en nuestro tiempo como hijos de Dios. Señor, tú quieres que maduremos, que crezcamos, por favor. Perdónanos, Señor, si no hemos logrado, alcanzado esa madurez. Por favor, Señor, ayúdanos a entender cuán importante es estudiar tu palabra, cuán esencial, Señor, es lograr la eficiencia espiritual en el proceso de amar, de estudiar, de conocer tu palabra, Señor, porque esta es útil para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, para nuestra instrucción. Señor, aquí estamos delante de ti. Queremos disponer nuestro corazón y nuestro espíritu para que tú sigas hablando a nuestro corazón, que tú sigas despertándonos en amor por tu palabra. Señor, hemos dispuesto este mes de marzo para hablar y hacer énfasis en la importancia de estudiar tu palabra. Señor, que no sea solo marzo, sino que cada día de nuestra vida, hasta que tú vengas, tú despiertes en nuestros corazones y en nuestro espíritu un amor, un deseo, un anhelo, una avidez por tu palabra, pero esta, Señor, revelada por tu Espíritu Santo a nuestros corazones, para que se produzca y produzca aquello para lo cual tú la enviaste, Señor, y la has enviado cada día, así como el maná que tú hacías descender cada día para tu pueblo como alimento fresco, Señor, que así también sea tu palabra para cada uno de nosotros. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú seguirás hablando y enseñando a nuestro corazón. Tú eres el Maestro por excelencia. Señor, nosotros simplemente, Señor, queremos ser instruidos, enseñados, equipados, capacitados para los propósitos que tú tienes con cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, a amar tu palabra
Oh Señor, gracias. Te adoramos, te bendecimos, Señor. por medio de Él y para Él son todas las cosas. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Sea la gloria, toda la honra, la fortaleza, toda la
dueño de mis días, ese por el que estoy perdiendo mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días, dile a Dios, ese por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días, ese por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días, porque para él ese por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días, a él sea la gloria, toda la honra, solo a él la fortaleza, la fama, toda la fama, sabiduría, riqueza y poder, solo a él, solo a él, ese por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días.